Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y para ello el día de hoy nos acompaña la maestra Verónica Hernández, a quien saludo con mucho gusto. Vero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jenny? Yo bien emocionada por ya iniciar esta clase. Nosotros estamos también muy contentos de estar con ustedes en esta clase de Historia de quinto grado. Si ya están listos, comenzamos. Bienvenidos una vez más a su clase de Historia de quinto. Esta es nuestra última clase del recorrido que hemos hecho por la historia de nuestro país. No puedo creer que ya tan rápido hemos llegado al presente desde que comenzamos a estudiar la Revolución de Independencia. No precisamente, pero llegamos a la historia del último siglo, o sea, de los últimos 100 años de la historia de nuestro país. Bueno, aún así, la verdad es que me pareció que todo pasó muy rápido. Y así fue. Pero recuerda que todos estos temas los estudiaremos con mayor detenimiento. Así que no te preocupes, tenemos todo el ciclo escolar para profundizar en ellos. Ahora sí, comencemos con la clase del día de hoy. ¿Se imaginan qué sucedió después de la Revolución Mexicana? Pues, por lo que vimos la clase pasada, supongo que comenzó un proceso de cambios importantes, ¿no? Correcto. Después de los años más violentos de la Revolución Mexicana, le siguió un periodo de incertidumbre política y de reconstrucción económica, que dio paso a un periodo de grandes transformaciones en la estructura política, económica, social e incluso cultural de nuestro país. Como resultado de esta revolución, se comenzaron a formalizar las instituciones que hasta hoy en día coordinan la vida pública de México. Eso quiere decir que comenzó a consolidarse el México que actualmente conocemos, ¿correcto, maestra? En parte, sí, pero recuerda lo que dije al principio de la clase. Se trata de un siglo de historia, es decir, 100 años, donde las cosas se transforman y cambian, y la vida pública de nuestro país no fue la excepción. Por eso, en esta ocasión, les presentamos 11 sucesos que modificaron a México a lo largo del siglo XX. Y no se preocupen si algunos de estos sucesos les parece extraño o no lo conocen, porque recuerden que estamos haciendo un breve recorrido general sobre la historia de México. Y más adelante profundizaremos en estos hechos. Así que vamos a verlo. La historia de un país se construye en el día a día. Cada hecho marca cambios en su rumbo social, político o económico y transforma su rostro. Gracias a la votación del público hemos llegado a esta lista y al comienzo de nuestro conteo. Posición número 11 de nuestra encuesta. Las polémicas elecciones de 1988. ¿Recuerdan? Fue el año en que se cayó el sistema. Creo que van a ser unas elecciones bastante limpias. En 1988, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, México vivía en una profunda crisis económica heredada de los gobiernos anteriores. Las elecciones presidenciales representaban una gran oportunidad para mostrar el descontento popular en las urnas. Los tres principales contendientes eran Carlos Salinas de Gortari, perteneciente al llamado Grupo de los Tecnócratas del Partido Revolucionario Institucional; Manuel Cloutier, del Partido Acción Nacional, con un gran carisma y arrastre popular; y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, postulado por el Frente Democrático Nacional, que aglutinaba a diversos partidos de izquierda y centroizquierda. El 6 de julio de 1988, en el Distrito Federal, el Frente Democrático arrasó en las elecciones para presidente. La tendencia parecía repetirse en todo el país, pero de pronto el sistema de conteo de votos se paralizó. La razón, se dijo, era la caída del sistema de cómputo. En ese entonces la calificación de las elecciones se encontraba en manos de la Secretaría de Gobernación, y casi una semana después de las elecciones se anunció que el candidato ganador era Carlos Salinas de Gortari. Los otros candidatos iniciaron una movilización a lo largo y ancho de todo el país, señalando que se trataba de un fraude electoral. El descontento popular rindió frutos. Al poco tiempo se estableció una reforma electoral que puso en manos ciudadanas la organización de las elecciones al crearse el Instituto Federal Electoral. En la posición número 10 de nuestro conteo aparece un tratado que, si bien ha traído múltiples beneficios al país, también ha sido duramente criticado.
Se trata, por supuesto, del Tratado de Libre Comercio. El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por los Estados Unidos, México y Canadá. Con la firma del tratado se creaba una zona de libre comercio sin barreras arancelarias que permitiera la libre entrada de productos de los tres países en los mercados locales. El TLC ha sido fundamental en las relaciones comerciales entre México, Canadá y Estados Unidos. Tan solo en 1997, el intercambio comercial de México con Estados Unidos fue de $364 mil millones. La zona comercial de Norteamérica es, gracias al Tratado de Libre Comercio, una de las más dinámicas del mundo. Sin embargo, eso no ha impedido que se presenten constantes críticas, pues muchos consideran que el tratado perjudica a los medios de producción locales, sobre todo al campo, las fábricas y el empleo. Los críticos del tratado consideran que la homogenización es un riesgo para la identidad nacional y para nuestra cultura, como ocurre con el cine nacional, casi siempre avasallado por el cine hollywoodense. El TLC, o NAFTA, por sus siglas en inglés, ha traído innumerables beneficios económicos, pero también serios problemas para muchos productores. Sin duda, el Tratado de Libre Comercio es un tema que demanda un análisis profundo. La siguiente posición es ocupada por un suceso del año 2000, cuando millones de mexicanos fueron a las urnas e hicieron realidad sus deseos. De acuerdo a los resultados de nuestras encuestas, en la posición número 9 aparece la alternancia del poder en el 2000. La noche del domingo 2 de julio del año 2000, una noticia recorrió el mundo. El Partido Revolucionario Institucional, después de más de 70 años en el poder, había perdido las elecciones presidenciales. Vicente Fox se convertía así en el primer presidente de un partido de oposición en México. Fox, un empresario surgido de la corriente conocida como neopanismo y antiguo gerente de la Coca-Cola, se ganó la simpatía de los votantes gracias a su extensa campaña y a un discurso chispeante, cargado de refranes y expresiones populares. Todo esto ayudó a que Fox fuera visto como el candidato del cambio. Incluso diferentes intelectuales de izquierda lanzaron la campaña del voto útil para sacar al PRI de la presidencia de la República. El 2 de julio del año 2000, cerca de 40 millones de mexicanos fueron a las urnas. El resultado fue el triunfo del candidato del PAN. La alternancia en el poder se había logrado y México había dado, en cuestión de democracia, sus primeros pasos. Nos remontamos ahora a los inicios del siglo XX. Díaz había caído y Madero ya era presidente, aunque diversas fuerzas políticas actuaban en su contra. Las rebeliones estallaron por todo el país. Francisco I. Madero había sido electo presidente, aun cuando tenía muchos y muy poderosos enemigos en su contra. Para 1913 ya se habían sucedido diversas sublevaciones como las de Pascual Orozco, Félix Díaz y Bernardo Reyes, que fueron controladas por el ejército regular que se encontraba en manos de exporfiristas. Por lo demás, Madero era víctima de un constante asedio por parte de la prensa. El 13 de febrero, partidarios de Félix Díaz y de Bernardo Reyes se levantaron en armas y, tras liberar a sus dirigentes, se dirigieron a Palacio Nacional, al cual atacaron, pero fueron repelidos por la guarnición. En el ataque murió Bernardo Reyes. El enfrentamiento entre los rebeldes y las tropas leales continuó en la llamada Ciudadela. Muchas de las víctimas de esos combates fueron civiles, y por ello se conoció a esos días como la Decena Trágica. Victoriano Huerta, quien era el jefe militar de la plaza, se dejó convencer por el embajador estadounidense Wilson para que pactara con los rebeldes y tomara presos al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Y así fue. Madero y Pino Suárez fueron obligados a renunciar y luego asesinados. Huerta asumió el poder, pero por poco tiempo. Diferentes grupos armados se levantaron en su contra. En menos de un año, tuvo que huir a Europa y cuando intentó regresar a México, fue encarcelado
y murió en una cárcel de El Paso, víctima de cirrosis. Y ahora vamos al séptimo lugar, un hecho ocurrido en las montañas de Chiapas el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, el movimiento zapatista. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, 3 de diciembre de 1994, dignidad para los pueblos indios. El primer día de 1994, México se despertó con la noticia de que un grupo guerrillero se había levantado en armas en Chiapas y tomado San Cristóbal de las Casas y Ocosingo. Los guerrilleros también cercaron y atacaron el principal cuartel militar de la zona. El grupo se hacía llamar Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y su vocero era un joven mestizo con mucho carisma y facilidad de palabra, que de inmediato cautivó a la prensa de todo el mundo: el subcomandante Marcos. El EZLN le declaró la guerra al gobierno mexicano en su primera declaración de la Selva Lacandona y reclamó los derechos que por años se les había negado a los indígenas. Después de algunos enfrentamientos esporádicos y la muerte de varios de sus militantes, el EZLN se retiró a las profundidades de la selva y mantuvo su lucha desde un frente poco habitual, el de los medios. La primera reacción del gobierno mexicano fue aplastar a la guerrilla militarmente, pero la solidaridad internacional y el apoyo de miles de mexicanos lo impidieron. El gobierno propuso un diálogo, el cual resultó ser áspero y difícil, y que al final dio como resultado los acuerdos de San Andrés Larráinzar, que aún no se cumplen. Los indígenas mexicanos vivieron por siglos en el olvido y la marginación. El movimiento zapatista permitió que México y el mundo voltearan a verlos y reconocieran su existencia, su cultura y sus tradiciones, y aún su forma de gobierno. El estallido del 1 de enero de 1994 significó la incorporación de los indígenas a la vida política nacional. En la sexta posición se encuentra un hecho que los mexicanos nunca olvidaremos. Ocurrió aquella apacible mañana cuando México se estremeció. El 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter sacudió a la Ciudad de México, provocando el derrumbe de decenas de edificios habitacionales, oficinas, hospitales y escuelas. La noticia dio la vuelta al mundo y se llegó a decir que la ciudad había sido borrada del mapa. Las autoridades locales actuaron con torpeza y Miguel de la Madrid, entonces presidente de la República, se negó a recibir la ayuda internacional en un primer momento. La respuesta lenta y torpe del gobierno hizo que los habitantes de la ciudad se organizaran por su cuenta. Miles de voluntarios se dedicaron a levantar escombros, a buscar sobrevivientes, a dirigir el tráfico y a organizar a una ciudad amenazada por el caos. Los rescatistas lograron encontrar con vida a más de 4,000 personas, entre los que se encontraban alrededor de 10 recién nacidos que desde entonces son conocidos como los Niños del Milagro. Más allá de la tragedia, 1985 puso en evidencia la ineficacia del sistema político e hizo emerger a la sociedad civil como una de las grandes protagonistas del cambio en nuestro país. El público consideró que la quinta posición en nuestra lista debía ocuparla un evento relevante para el campo en los inicios del siglo XX, la reforma agraria. A principios del siglo XX, el campo mexicano vivía una terrible crisis. Las haciendas crecieron tanto que fueron despojando de sus tierras a las comunidades rurales, y esta fue una de las causas del estallido revolucionario. No resulta casual que los campesinos del sur estuvieran aglutinados en las fuerzas zapatistas luchando por tierra y libertad, mientras que carrancistas y villistas promulgaran leyes agrarias para regular la situación en el campo, algo que solo se logró parcialmente con la Constitución de 1917. Sin embargo, la reforma agraria se llevaría unos años más. No fue sino hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas que ésta se hizo efectiva y se repartieron más de 18 millones de hectáreas, al tiempo que se consolidaba al ejido como la forma colectiva de organizar, explotar y poseer las tierras.
Sin duda, las intenciones eran buenas, pero el resultado no lo fueron tanto. Para muchos especialistas, la reforma agraria fracturó formas de producción y convirtió a los campesinos en un grupo dependiente del gobierno. Para mediados de los 90, el campo mexicano era un desastre, y en 1992, bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, se hicieron diversos cambios legales que llevaron prácticamente a la desaparición de la reforma agraria. En la cuarta posición está un movimiento estudiantil ocurrido el mismo año en que México fue sede de los Juegos Olímpicos. Fue un 2 de octubre y no se olvida. Para muchos, el movimiento popular estudiantil de 1968 fue un parteaguas dentro de la vida política del país. El movimiento del 68 no fue exclusivo de México. Formó parte de una gran ola de protestas juveniles que sacudieron sobre todo a los Estados Unidos y a Europa. En nuestro país, el movimiento buscaba una transformación democrática. Estaba en contra del sistema, donde un solo partido controlaba totalmente a la sociedad. Por esta misma causa, ya habían levantado la voz ferrocarrileros, maestros y médicos. El movimiento resultó tan impactante que diferentes instituciones de educación superior como la UNAM, el Politécnico y la Universidad Iberoamericana se sumaron y crearon el Consejo Nacional de Huelga. Lo que posteriormente pasó el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, nadie lo olvida. Se trataba de una manifestación pacífica y terminó con la represión y la muerte de decenas de estudiantes. El sistema político cerrado y caduco se mostró tal y como era. Lo que nos dejó el 68 fue la clara necesidad de cambiar la vida política del país y buscar cómo diera lugar la democracia. Vamos ahora con el hecho que ocupa la posición número 3 de nuestro listado. En 1910, Porfirio Díaz llevaba más de 3 décadas en el poder. Entre las clases medias y los católicos existía un profundo deseo de cambio y mucho malestar por la explotación y la violencia de los hacendados y empresarios contra los peones y contra la naciente clase obrera. Francisco Ignacio Madero, un joven empresario, católico y espiritista, se lanzó por la presidencia y recorrió el país despertando el entusiasmo de la población. Su lema de campaña era muy parecido a aquel que el mismo Porfirio Díaz había utilizado para tomar el poder 30 años atrás: sufragio efectivo, no reelección. Poco antes de los comicios, Madero fue encarcelado y resultó perdedor de unas elecciones bastante sospechosas. No obstante, logró fugarse y lanzó el Plan de San Luis, en el que llamaba a un levantamiento armado el 20 de noviembre de 1910, sin obtener más que una tibia respuesta. Poco a poco, la revuelta fue creciendo. Cuando los rebeldes tomaron Ciudad Juárez, Díaz renunció a la presidencia y dejó el país. Así, comenzó una nueva vida política para el país, marcada por casi 20 años de conflictos armados. Ha llegado el momento de conocer la posición número 2 de nuestro listado. Ocurrió durante el sexenio de Lázaro Cárdenas y para muchos historiadores cierra todo el ciclo revolucionario. Por supuesto, nos referimos a la expropiación petrolera. El 18 de marzo de 1938 fue un día clave para México. El presidente Lázaro Cárdenas del Río decretó la expropiación de las 17 compañías petroleras que laboraban en el país. A partir de ese momento, sus instalaciones y maquinarias quedaron en manos del Estado mexicano. La expropiación fue una respuesta radical del gobierno contra las constantes violaciones laborales de las compañías petroleras y provocó un gran entusiasmo popular. El 23 de marzo, en el Palacio de Bellas Artes, miles de personas entregaron lo poco que tenían para pagar la indemnización. Y los técnicos mexicanos, haciendo gala de su ingenio, fabricaban los repuestos y las herramientas que hacían falta para continuar con la producción de petróleo. Pero el asunto tuvo consecuencias. Inglaterra rompió relaciones diplomáticas con México y los Estados Unidos y los Países Bajos
decretaron un embargo comercial. Pero Cárdenas aguantó la presión y poco después nació una compañía estatal destinada a la extracción y comercialización del hidrocarburo, Petróleos Mexicanos. Muchos de los temas por los que ustedes votaron aún están vigentes y forman parte de nuestra cultura, nuestra historia y nuestra manera de pensar. Nuestro listado está a punto de concluir. Hagamos un recuento. En la posición número 11, las elecciones de 1988. Le siguieron la firma del Tratado de Libre Comercio. La alternancia en el poder el año 2000. La decena trágica. El surgimiento del movimiento zapatista. El terremoto de 1985. La reforma agraria. El movimiento estudiantil de 1968. La revolución maderista. Y la expropiación petrolera. La posición número 1 de nuestro conteo es un hecho que de alguna manera dio origen a las leyes que nos rigen hoy en día. La mayoría de los votantes consideró que el suceso que más cambió el rumbo de México en el siglo XX fue nada más y nada menos que la Constitución de 1917. Uno de los grupos armados que se levantaron en contra del usurpador Victoriano Huerta estuvo encabezado por un político formado bajo el régimen de Díaz, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. Carranza se apoyó en un grupo de generales sonorenses y se convirtió en el primer jefe de la fracción constitucionalista. Su ejército combatió a diversos grupos populares como los villistas y zapatistas. Cuando finalmente los derrotó, Carranza llamó a un congreso para que redactara una nueva constitución para México. 140 diputados provenientes de casi todo el país, algunos afines a Carranza y otros más radicales, se reunieron en la ciudad de Querétaro entre el 1 de diciembre de 1916 y el 31 de enero de 1917 para redactar una nueva constitución. Ponerse de acuerdo en la redacción de cada uno de los artículos fue una tarea ardua. Entre los más discutidos se encontraban el tercero, que reglamenta la educación, el 123, que trata de las relaciones laborales, y el 130, que establece la separación entre la Iglesia y el Estado. El resultado fue la Constitución que actualmente nos rige y que fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Allá en casa, ¿qué les parecieron estos sucesos? ¿Conocían alguno? ¿Alguno llamó su atención de manera particular? Las y los invitamos a que investiguen más sobre ellos y coméntenlos con su familia. También los invitamos a ordenar de manera cronológica en una línea del tiempo los 11 hechos que les presentamos el día de hoy. En esta clase hablamos sobre algunos sucesos que cambiaron la historia de nuestro país. Algunos fueron políticos, otros económicos y otros sociales. A lo largo del ciclo escolar estaremos profundizando en cada uno de ellos para que los analicen y los comprendan su importancia para consolidar a la sociedad actual. Después de este breve recorrido por los temas que veremos a lo largo del ciclo escolar, ya estamos súper listos para comenzar con nuestras clases de historia. Esperemos que ya se encuentren más familiarizados con los temas que estudiaremos y ansiosos por ampliar todos sus conocimientos. Agradecemos que nos hayan acompañado y les esperamos en la próxima clase. ¡Hasta pronto! Muchísimas gracias a ti, maestra Verónica Hernández, y nos vemos pronto. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con sucesos del siglo XX que cambiaron México, de historia de 5º grado, y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos en la próxima. Vamos a la siguiente clase. Pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Nos vamos a parar derechos. ¿Sí? Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga.
1, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Yair, muy bien, perfecto, exacto, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extendo, con fuerza. Bien, Yair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Yair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos, vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos, exacto, muy bien, Yair, así exacto. Con fuerza, que se vea bien, 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más, bien, flexionamos a 90 grados, bajamos, flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Yair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más, con fuerza, que se vea. Otra más, bien, descansamos, agitamos nuestros brazos para descansar, respiramos. Ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar. Vamos a hablar el compás de una forma que sentamos relajados y vamos a elevar los brazos lateralmente hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Yair, exactamente ahí, exacto, ahí. Elevamos, bajamos, abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros. Bien, exactamente ahí, está bien hecho. Yair, exacto, ahí. Con fuerza, respiramos, bajamos, arriba, abajo, muy bien, otra más, una vez más, bien, descansamos, relajamos, respiramos profundo, bien, y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. Cuando era pequeña, la curiosidad por explorar siempre llevaba mi imaginación muy lejos. Y aunque soy de la generación que vio llegar al hombre a la luna, a mí siempre me fascinaba pensar en los secretos que había enterrados en la tierra. Mi papá siempre nos enseñó que las ciencias eran maravillosas. Y aunque mis papás siempre me apoyaban, nunca faltó quien me dijera: ¿por qué mejor no te conviertes en maestra? Estudiar física fue mi primer reto y entender cómo funcionaba nuestra Tierra se convirtió en mi pasión. Después de muchos años, sigo trabajando en lo que más me apasiona. Investigo nuestro planeta y a nuestros antepasados. Explota tu talento, porque allá afuera el mundo está lleno de conocimiento por descubrir.